La guerrilla en Argentina surgió en la década de 1960 en un contexto político y social marcado por la agitación y la represión. Después del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955, el país estuvo gobernado por una dictadura militar que proscribió al peronismo y reprimió toda forma de oposición política. La guerrilla argentina surgió debido a varios factores sociales y políticos, entre ellos podemos considerar inestabilidad política. En el país hubo varios golpes de Estado que interrumpieron la democracia. Esto generó un clima de desconfianza y descontento en gran parte de la sociedad, lo que los llevó a buscar alternativas más radicales. Influencia internacional. La Revolución Cubana de 1959 inspiró a muchos jóvenes y activistas que creían posible una revolución socialista en América Latina a través de la lucha. Represión interna. El golpe de Estado de 1955 derrocó a Juan Domingo Perón. El nuevo gobierno militar encabezado por Eduardo Lonardi buscó desperonizar el país, proscribiendo al peronismo como partido, censurando sus símbolos, canciones, prohibiendo mencionar a Perón o Evita y persiguiendo a miles de sindicalistas y militantes. Los intentos de protestas pacíficas eran respondidas con violencia de Estado. Esto reforzaba la idea que la única salida era la vía armada. Desigualdad social. La brecha social entre ricos y pobres era demasiado grande, sumado a las malas condiciones y explotaciones laborales, llevó a muchos sectores, como el obrero y el universitario, a ver la guerrilla como una forma de enfrentar las injusticias. Los Uturuncos fueron el primer grupo guerrillero de la Argentina. La diferencia con los demás grupos guerrilleros es que no buscaban una revolución ni la toma del poder, sino el regreso de Juan Domingo Perón al país y la restauración de los derechos políticos de los ciudadanos. Marcaron el inicio de la lucha armada política en el país. Tienen su origen en Santiago del Estero a finales de 1959, provienen del Comando 17 de Octubre, una organización de la resistencia peronista que operaba desde 1956 en Tucumán y Santiago del Estero. Su líder más reconocido fue Félix Puma Serrabelle. La acción más emblemática de este grupo fue la toma de la comisaría de Frías en la madrugada del 24 de diciembre de 1959, este hecho los hizo conocerse como un grupo armado. La duración de este grupo fue poca, si bien la toma de la comisaría les dio a conocerse, también los expuso ante el gobierno, que usó una táctica de desinformación difundiendo comunicados falsos sobre enfrentamientos con muchas bajas, lo que provocó la entrega tanto voluntaria como involuntaria de varios integrantes. Se disolvieron rápidamente tras la represión estatal, intentaron reorganizarse posteriormente, pero sin éxito. Fundado el 30 de julio de 1970 como un brazo del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, se constituyó como una organización autónoma, con una estructura militar propia y una estrategia de guerra popular, inspirada en modelos como el de la Revolución Cubana, con el objetivo de establecer una revolución socialista en Argentina. Su líder era Mario Roberto Santucho. Esta organización estaba dividida en compañías y destacamentos, con células autónomas para operar clandestinamente, contaban con comandos urbanos para secuestros y atentados. Estas eran sus principales fuentes de ingreso, usando la extorsión y robos a bancos. Las operaciones rurales tenían lugar en Tucumán y su actividad urbana, secuestros, extorsiones y propaganda, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La actividad de este grupo generó un fuerte rechazo por parte del Estado. Como respuesta, lanzó el Operativo Independencia en Tucumán, con el objetivo de erradicar la guerrilla del ERP. Hacia finales de 1976, el ERP ya no era una organización activa, sin embargo, inspiró a nuevos grupos guerrilleros. Fuerzas Armadas Peronistas. El origen del FAP se ubica en los comienzos de los años 70, como un grupo peronista de izquierda, con una orientación más militar y clandestina que la de los montoneros. Estaban compuestas principalmente por estudiantes, militantes sindicales y jóvenes peronistas radicalizados. Sus objetivos eran, entre otros, la vuelta de Perón al poder, defender los derechos de los trabajadores ante los gobiernos represivos y participar en contiendas armadas contra la represión por parte del Estado. También realizaban ataques a bancos, secuestros y atentados, trabajan de vez en cuando con otros grupos guerrilleros, pero tenían autonomía operativa. La actividad de este grupo fomentó la percepción de inseguridad y les dio pase a los gobiernos para justificar la represión masiva contra militantes peronistas y de izquierda. Muchos integrantes de este grupo fueron detenidos, asesinados o desaparecidos durante la dictadura. Gran parte de sus miembros se unieron a los montoneros.
Montoneros surgen a finales de los años 60 como un grupo de jóvenes militantes peronistas, en su mayoría estudiantes y trabajadores urbanos. Al inicio, la gran mayoría de los montoneros estaban ligados a otros grupos guerrilleros como el FAP. Tenían como objetivo restaurar el poder político de Perón, promover el peronismo revolucionario, otorgando justicia social, redistribución de la riqueza y nacionalismo, desarrollar la lucha armada como vía para enfrentar a gobiernos militares o represivos y a sectores considerados enemigos del pueblo. También buscaban ser una influencia en la conciencia política de la sociedad a través de actos simbólicos y propagandas. Fernando Abal Medina fue uno de sus fundadores, junto con su principal líder, Mario Firmenich, un estratega político-militar. Al igual que los demás grupos, realizaban secuestros, como el de Víctor Samuelson, para obtener rescates y liberar presos políticos, asaltaban bancos, operaban tanto en Buenos Aires como en Córdoba y Tucumán. Una de sus acciones más recordadas fue el secuestro y asesinato del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu en 1970. Uno de sus principales objetivos fue logrado en 1973, cuando Perón volvió del exilio y asumió la presidencia nuevamente. Sin embargo, tras la muerte de este en el 74, hubo disputa entre sectores internos del peronismo, así como una represión estatal. Su disolución empezó a darse en el golpe militar de 1976, donde comenzó la represión por parte de los militares. Entre 1976 y 1981, la gran mayoría de miembros y líderes fueron detenidos, asesinados o desaparecidos, dejando así prácticamente desarticulada la organización tras la dictadura. Finalmente se consolidó su disolución tras la desaparición de la dictadura y la vuelta a la democracia. La aparición de las guerrillas en Argentina se debe a varios factores, como hemos visto. Ver a otros países lograr una revolución tanto cultural como política generó una esperanza de cambio, de libre albedrío, de poder decir no a aquello que se nos opone, que nos condiciona. Si bien es cierto que la brecha de opiniones respecto a este tema es amplia, hay que mirar los hechos y entender que cuando la vía pacífica y democrática se ve interrumpida, cuando los derechos de las personas se ven vulnerados, cuando la opinión es adoctrinada, la única esperanza es la unión y la lucha.